Saludo para todos mis hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con su hermano y amigo Horacio, cada semana trayendo una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra de sabiduría, una palabra de Dios. Hemos estado trayendo un estudio acerca de la característica del hombre, del origen del hombre, y vamos a continuar con la obra del propósito creado de Dios. Estos estudios lo he pensado traer desde hace tiempo, a pesar que hay muchos que tal vez tienen conocimiento acerca de esta palabra, de este estudio, pero no está de mal que nosotros podamos volver a hablar acerca de la creación del hombre, del origen del hombre, y de esa manera nosotros poder refrescar nuestras mentes, aquellos que ya posiblemente han escuchado acerca de estos estudios, acerca de la creación del hombre. No queda de más, como lo dije, de que estos estudios nos pueden refrescar nuestra mente, nos pueden renovar el entendimiento. Por esa razón estoy dándolo para que de esa manera aquellos que no han escuchado el origen del hombre puedan aprender y tener otro conocimiento de que hemos sido creados por un Dios creador, y de esa manera puedan tener ese conocimiento. A los demás que ya han escuchado acerca de este estudio, pues les pido que los escuchen también para que se refresquen y se renueva la mente en el conocimiento, puesto que cada día la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, aprendemos de ella cada día. Es algo que cada día que usted lee la palabra de Dios, usted siempre encuentra algo fresco, porque es una palabra viva y eficaz, no es una palabra muerta, es una palabra viva que trae entendimiento, sabiduría y revelación, iluminación a la persona que en verdad están escudriñando en espíritu, en verdad, la palabra de Dios, y quieren tener esa comunión, relación con su Dios creador. El Espíritu Santo se encarga en darnos ese discernimiento y ese entendimiento para aprender y entender la palabra de Dios, y de esa manera el hombre interior pueda ser edificado y podamos empezar a vivir en el espíritu, puesto que la misma palabra en Romanos 8 dice que el que vive en la carne morirás. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir en el espíritu para de esa manera poder vivir en la vida eterna. En otras palabras, tenemos que apartarnos de las cosas, de los deseos de la carne, de las emociones, de los deseos del hombre, y buscar esta nueva vida en Cristo Jesús, que es espiritual. Y de la única manera que nosotros podemos aprender a vivir espiritualmente es a través del escudriñando la palabra de Dios y buscando más conocimiento por medio de la palabra de Dios y por medio de estos estudios acerca de cómo Dios creó el hombre y cómo Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Antes de empezar el estudio, voy a ir en oración delante del Padre y continúo con el estudio. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia con reverencia, con humildad, pedirte, Señor, que tú permita que tu Santo Espíritu traiga discernimiento, entendimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, que cada uno de vosotros podamos ser edificados por medio de estos estudios y que nosotros podamos ayudar a otros a venir a la verdad que es tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La obra del propósito creado de Dios. La semana, 2 semanas atrás, me quedé aquí y voy a continuar con estos estudios acerca de la característica del hombre y de la creación del hombre. Dice que a este concilio de Dios Trino, que leemos en Efesios 1, 4, 5, voy a leer, cuando dice, según nos escogió Él antes la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta poderosa palabra que hemos leído, podemos entender de que antes de la fundación ya Dios nos había escogido para que nosotros fuéramos santos para Él. En otras palabras, que nosotros seamos consagrados para servirle a Dios, para alabarlo, para adorarlo, para reconocer su poder, su gloria, su santidad. Para eso fuimos creados. Y debemos de mantenernos, como dice, firme y sin mancha, en otra palabra, viviendo una vida alineada a la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a mantenernos, a vivir fuera del pecado y fuera de las emociones de la carne. Porque una vez usted empieza a envolverse en el conocimiento de la palabra de Dios, usted va a empezar a tener otro nivel de vida, usted va a empezar a comprender las cosas más fácilmente, va a tener dominio propio, va a tener entendimiento, va a tener misericordia, va a tener paciencia, y ahí es que empiezan los frutos del Espíritu, que luego voy a hablar acerca de los frutos del Espíritu, que es mansedumbre, paciencia, amor, templanza, todas esas cosas que están en la palabra de Dios. Acordémonos que al principio de todo todavía no había pecado, hasta que por la desobediencia de Adán entró el pecado y la muerte, y vino la separación del hombre y Dios. En otras palabras, el hombre desde el principio fue creado para vivir eternamente con Dios. Adán y Dios hablaban en el Edén, salían a hablar como padre e hijo, hijo y padre, así como normalmente. O sea, había una comunión, el hombre con Dios íntimamente. No había separación entre Dios y el hombre, pero debido a la desobediencia del hombre, pues entró el pecado y la muerte, y Dios, como no puede estar donde hay pecado, pues se apartó del hombre. Y por esa razón es que de generación en generación toda la humanidad ha venido heredando ese pecado y esa muerte. Entonces, nosotros, teniendo ya este conocimiento, tenemos que buscar el plan de salvación, que es el único que lo puede dar a Jesucristo, puesto que Él lo hizo con una sola ofrenda, como lo dice en Hebreo 10. Bendito sea el nombre de Jesús. También dice, en otra palabra, el hombre desde el principio fue creado para que viviera eternamente con su Dios creador. También en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. O sea que ya el Señor Dios tenía ese plan de salvación, puesto que Él sabía que el hombre iba a fallar. Pero por ese amor incondicional, por ese amor ágape, por ese amor único de Dios, Él ha seguido bregando y trabajando con la humanidad y nunca ha desechado al ser humano después del diluvio. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, declaró, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso está en Tito 1:2. Ya que Dios no pudo haberle prometido nada al hombre antes del principio del mundo, debe haberle prometido a su Hijo Jesús la redención y vida eterna del hombre, porque Cristo Jesús desde el principio estaba con Dios ante la creación y en la creación. Y teniendo ese entendimiento, podemos pensar eso, de que Dios le había prometido a su Hijo Jesús que por medio de él iba a traer la redención del hombre, lo cual lo hizo cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Entonces Él empezó a ser el redentor, el salvador del hombre, de la humanidad.
claramente podemos saber que Dios Padre en sí prometió a su Hijo la salvación del hombre. Jesús en su oración intercesora al Padre implica claramente esta verdad. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Juan 17:24. Eso era cuando Cristo estaba intercediendo al Padre por cada uno de vosotros. Y claramente esta oración nos lo está dejando ver claro, de que Dios lo hizo a él el Redentor, para que el hombre pudiera tener salvación a través de él. Ahora bien, la pregunta ha sido hecha: si Dios en su presencia sabía que el hombre caería, ¿por qué lo creó? No podemos, por supuesto, discernir los motivos de Dios, pero podemos estar seguros de que el propósito divino estaba determinado, que una humanidad a la imagen de Dios, aunque desobediente, redimida a través del Hijo de Jesús, justificará el propósito de Dios, como le estaba diciendo. Ya el Señor sabía que el hombre le iba a fallar, y él tenía el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Por ese amor que Dios tiene a su creación, a nosotros, sus criaturas, y más a nosotros ahora que somos hijos de Él, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es un misterio que no podemos entender con profundidad en nuestra mente finitas, pero es claro que el hombre redimido en Cristo Jesús, el objeto del amor de Dios, cumple un alto propósito. Él es solo polvo de la tierra, pero es un potencial hijo de Dios. O sea que hemos visto claramente en esta palabra de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Es la única esperanza que tiene el ser humano de recibir salvación, es solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Continúo con: el hombre fue creado a la imagen de Dios. Las escrituras nos dicen que el hombre fue creado a la imagen de Dios. En hebreo, esta palabra, Selen Elohim, en griego, Eikon tu Theo, y en latín, Imago Dei. Son palabras difíciles de pronunciar, pero estas son palabras, como les dije, una es hebrea, otra es griega y otra es en latín. En Génesis 1:26, el término semejanza es agregado, pero casi todos los comentaristas lo ven como un paralelismo hebreo, introduciendo un sinónimo para enfatizar solamente, no para agregar significado. Hay que tener eso muy claro y pendiente para no ser confundido. Debido a eso es que nosotros tenemos que, cuando vamos a leer la palabra de Dios, pedirle sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo de Dios, para que podamos tener esa revelación y esa iluminación y entender correctamente la palabra de Dios. En ninguna parte de las escrituras se nos dice específicamente cuál es el significado de la imagen, pero por lo tanto muchas explicaciones han sido ofrecidas. La siguiente es una lista de las interpretaciones más comunes de Imago Dei, la palabra en latín, que fue creado a la imagen de Dios. Eso es lo que significa Imago Dei en latín. El hombre fue conformado a una forma ideal que Dios posee. El dominio del hombre sobre la tierra y sus criaturas. La nacionalidad del hombre y su habilidad de tener comunión con su creador. La personalidad del hombre en intelecto, emoción y voluntad. La original santidad, justicia y naturaleza moral del hombre. El trino ser del hombre en cuerpo, alma y espíritu, así similar como la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que es otro ejemplo que hemos sido creados por un creador
sabio e inteligente, que el hombre no salió, como dicen, de una criatura primitiva, de un mono. Y el pastor mío me estaba diciendo, hermano, entonces ¿de dónde salió el mono? Si ellos dicen que nosotros salimos del mono, alguien tuvo que haber creado el mono. O sea que son palabras que no tienen fundamento, lo que ellos quieren a veces implantarle a la persona cuando no tienen ese conocimiento. Pero claramente la palabra de Dios nos lo enseña, que hemos sido creados por un creador, que es Jehová Dios. Continúo, no es una imagen física. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico. Juan 4:24. El invisible, lean Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17 y Hebreo 11:27. Ahí van a ver cómo la palabra habla acerca es invisible. Aunque también puede aparecer en forma humana, como en el caso del ángel de Jehová. En Génesis 17:1 y Génesis 18:1. Existe la suposición de que la postura erecta del hombre indica que éste fue modelado según la imagen prototipo representada por el cuerpo glorificado de Cristo. Pueden leer Romanos 5:14, que declara que Adán era una figura de Cristo. Sin embargo, Israel tenía expresamente prohibido hacer cualquier imagen grabada de Dios en forma humana, como si Dios fuera físicamente como el hombre. Es verdad que Jesús subsistió en la forma de Dios. Sin embargo, cuando vino a la tierra tomó forma de un siervo y fue hecho semejante al hombre. Por lo tanto, su forma terrenal debe haber sido una gran condescendencia de su forma celestial. Lean Filipenses 2:7 y 8. La forma de Adán antes de la caída pudo haber sido muy superior a su imagen post-edénica. Sin embargo, el hombre todavía retiene algo del origen imago Dei. Lean Santiago 3:9, Génesis 9:6, Juan 5:37, Isaías 6:1. O sea, como le estaba diciendo, que cuando Adán al principio fue creado, Adán fue creado a una imagen gloriosa, porque todavía no había el pecado en el hombre. Entonces, debido a eso, cuando entró el pecado, el hombre fue transformado por el pecado a lo que somos ahora. Una naturaleza que es finita, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que necesita arrepentirse para poder volver a la naturaleza divina, como fue Adán creado, como lo dice que Jesucristo fue tipo de Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para concluir, voy a decir, es una imagen personal. Creemos en un Dios personal, uno que diseña, planea, comunica, tiene voluntad y siente. Es complacido y desagradado. Definimos personalidad conteniendo intelecto y emoción y voluntad. Génesis 1:26-31 atribuye estos componentes de personalidad a Dios. Intelecto en las palabras. Entonces dijo Dios, voluntad y propósitos en la declaración. Hagamos, y sentimiento o emoción en la oración, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Tenemos cuidado aquí, porque la naturaleza de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. Hay que tener mucho cuidado, porque la naturaleza de Dios va demasiado más allá de nuestra comprensión humana. Pero el Dios infinito es representado en toda escritura poseyendo características personales. Si Dios tenía un propósito, al crear al hombre, debe haber deseado comunicarse con su creación
para revelarle algo de su voluntad y propósito. El Dios que dijo, hagamos, también dijo a su nación Israel, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. En otras palabras, el Creador siempre ha querido estar cerca de su creación, del hombre. Y por eso Él se reveló a través de la palabra de la Biblia, para que de esa manera el hombre pudiera tener esa comunión y tener ese conocimiento acerca de su Creador Dios. El hombre es la única criatura terrestre capaz de razonar abstractamente, de crear, de innovar, de elegir como un agente libre, de comunicarse con Dios y adorarlo. Las actividades de los animales, por otro lado, son instintivas, no libres. Pregunta: ¿constituye las facultades personales y racionales del hombre la imagen de Dios? ¿O es la capacidad del hombre de tener dominio y gobernar sobre las criaturas de la tierra lo que constituye la imagen divina? ¿O podemos ver todavía esta imagen representada en la conquista del espacio por el hombre, su control sobre la energía atómica, la electricidad, otras fuerzas de la naturaleza y el empleo de animales para hacer su trabajo? Parece haber una insinuación de esto en Génesis 1, del 28 al 31. Y también puede leer el Salmo 8, versículos 4 9, que lo voy a leer, donde dice: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Verdaderamente que el nombre de Jehová es grande. Es el único Dios soberano y santo que está sentado en su trono, y Cristo Jesús está sentado a su diestra. Y pronto vendrá ese Salvador del mundo para así poder terminar de redimir a toda la humanidad. Debido a esto, mis hermanos y amigos, tenemos que estar viviendo fuera del pecado. Tenemos que vivir alineado a la palabra de Dios. Y se puede siempre y cuando que nosotros nos esforcemos a vivir fuera del pecado, porque el pecado es que trae la muerte. Pues lo dice claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si aprendemos a vivir fuera del pecado, vamos a tener vida eterna, porque es una promesa de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, hasta aquí voy a parar este estudio de esta semana. La próxima semana voy a continuar hablando acerca de la moral del hombre, la imagen social y otras actitudes acerca del hombre. Espero que la próxima semana nuevamente nos podamos volver a reunir por medio de las redes sociales. Les damos gracias por su sintonía y le pedimos al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, fortaleza, discernimiento y sabiduría divina. Seamos todos bendecidos. Será hasta la próxima. Bendiciones.